Seguimos aquí, señores, en su programa Diario Acontecer. Tenemos con nosotros a Orlando Alcántara, que es un estudioso de la Biblia y nos ha puesto un tema que no comprendemos muy bien, la Biblia como rompecabezas. ¿Cuál es la idea, Orlando? ¿En qué sentido es un rompecabezas? Bueno, buen día. Gracias por la invitación. La Biblia, cuando uno comienza a leerla, uno trata siempre de buscarle sentido, de buscarle una idea general y diferentes aplicaciones particulares. Pero uno se da cuenta de que hay versículos que aparentemente son contradictorios. Y entonces cuando uno analiza un tema, por ejemplo, el libro albedrío, que es un tema que tiene que ver con la libertad del ser humano de elegir lo bueno o lo malo, uno se encuentra con visiones que parecen contradictorias a primera vista. Por ejemplo, Deuteronomio 30 con Moisés y Josué 24:15 con Josué, hablan a favor del libre albedrío, de la libertad de elegir. Pero cuando uno se va a Pablo y lee el principio de Romanos 9, al principio, que dice, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y cuando uno va a Filipenses 2, del 12 al 13, que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios pone en ustedes el hacer como el querer por su buena voluntad. Son versículos que aparentemente hablan en contra del libre albedrío. Entonces llega un momento en que cuando uno interpreta la Biblia, uno tiene que asumir la posición en cuanto al contexto de la Biblia, si es desde el punto de vista humano o si es desde el punto de vista de Dios, si es desde el punto de vista simbólico o si es desde el punto de vista literal. Entonces, cuando uno entiende a plenitud la idea central y la idea secundaria de la Biblia, es cuando deja de ser rompecabezas y ya uno ve la imagen completa. Entonces hay que ver el contexto en el cual usted está cuando está leyendo la Biblia. Y, ¿Qué es lo que está narrando? ¿En qué historia está? ¿En qué momento? ¿Qué situación? y el punto de vista, tanto si es desde el punto de vista humano o desde el punto de vista de Dios, o si es desde el punto de vista literal o simbólico. Ok, y hay una parte que yo quisiera como que tú me nutras un poquito, y es, ¿tú crees que para un creyente leer la Biblia y que no le sirva de rompecabezas, podría ser de utilidad primero pedirle al Señor discernimiento? Es decir, esto es lo que es el don del Espíritu Santo de Dios. En primera instancia, cuando uno se acerca a la Biblia como palabra de Dios, como libro sagrado, donde está expresada explícita e implícitamente la voluntad de Dios para nosotros los seres humanos, tenemos que pedir la revelación divina del Espíritu Santo para que nos ayude a entender la Biblia, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Entonces, cuando uno lee un pasaje que sea muy sobrecargado o que es difícil de entender, hay en otra parte de la Biblia otro pasaje que aclara y explica mejor el pasaje que es oscuro, que por eso que digo que es como un rompecabezas, porque hay que auxiliarse de un versículo en un capítulo determinado, de un libro determinado, y otro versículo de otro capítulo, de otro libro determinado que está mucho más adelantado o atrás o adelante de la Biblia. Entonces, en todo momento hay que pedir la revelación del Espíritu Santo. Note, por ejemplo, en Mateo 13, el propósito de las parábolas, que eso lo leyó William hace poco aquí. Entonces dice, en Mateo 13, del 10 al 17, dice, entonces acercándose a los discípulos, les dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, es decir, Jesucristo le explicó ahora por qué habla en parábola. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado.
porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Esto significa de que hay una intención de parte de Dios de hacernos la Biblia como un rompecabezas, de ponérnosla difícil para entenderla, por nuestra dureza de corazón. Porque el ser humano dice, por ejemplo, de manera cínica, sí, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Si está en la Biblia, yo voy a hacer lo que dice la Biblia, pero cuando Dios le dice y le revela lo que hay que hacer, de una vez dice que no. O con sus actos lo niega. Por naturaleza, Por pero hay naturaleza. una parte que es un poquito, tú sabes, distorsionada, en el sentido de cuando una persona quiere, en realidad, siente esa necesidad de buscar lo que es la palabra de Dios, de escudriñarla, incluso hasta de ponerla en práctica, pero no lo hace a través de una religión, ni a través de ningún tipo de secta religiosa, ¿verdad? Directamente se va a la Biblia. Entonces ahí hay como una disyuntiva porque se dice que tiene que ser a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cómo esta persona pudiera adquirir el conocimiento real de lo que dice la Biblia? No como le convenga en ese momento, sino como correctamente Dios manda. Bueno, todo depende de la sinceridad y de la intención del lector, del intérprete. Porque en el Evangelio dice Jesucristo que el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que él dice o la palabra de Dios si es verdadera o es falsa. Entonces hay un requisito que es la sinceridad y la intención del corazón. Si cuando uno coge la Biblia en oración al Espíritu Santo para que se la revele, si nuestra intención es simplemente conocimiento, ya eso ahí no es válido. Pero cuando uno va con el corazón quebrantado, porque uno se da cuenta de la miseria humana, del pecado que habita en uno y de la lucha espiritual, porque hay una lucha espiritual día por día entre la carne y el espíritu, a través de esa lucha es que se hace la voluntad de Dios. Entonces, cuando uno va con un corazón contrito y quebrantado, y uno va en oración, siempre tomando en cuenta que necesitamos la misericordia y la gracia de Dios, entonces Dios se revela en nosotros y nos explica claramente, no como un rompecabezas, sino armando el rompecabezas, lo que dice la Biblia. Pero también se está hablando de la situación de que, como tú planteas, hay mucha gente que manipula la Biblia también. Porque a veces la Biblia también en un momento dice que es por obra tu salvación y después lo niega, que no, que es por la gracia de Dios. Ahí está el rompecabezas, porque según Pablo, en la mayoría de sus cartas trata el tema de que la salvación es por gracia, especialmente en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Pero cuando uno va a Santiago, Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Y que por su fruto también lo conoceréis, o sea, sí, hay que hacer obra. Aunque cuando dice por su fruto lo conoceréis, ahí se está refiriendo que por eso que hay un rompecabezas, que hay que saber a qué se refiere. Claro. Cuando dice por su fruto lo conoceréis, no está hablando ahí exactamente de obras materiales, sino del fruto del Espíritu Santo, que eso está en Gálatas capítulo 5. No es de lo que tú haces. Oiga, lo que define al verdadero cristiano contra lo que no hay ninguna ley
es el fruto del Espíritu Santo, que eso está en Gálatas 5, del 16 al 25, ahí habla en contraposición las obras de la carne y el fruto en singular, porque es un paquete como un paquete turístico todo incluido, que tiene 9 elementos, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, autocontrol o templanza. Entonces son mansedumbre también, son 9 elementos en un fruto del Espíritu Santo. Cuando dice por su fruto lo conoceréis, lo que distingue al cristiano es el amor. Y entonces en Juan 13, 34, 35, dice, y en esto conoceréis que son mis discípulos, si se tienen amor uno con otro. Entonces, aquí lo que se está hablando no es de como obra como lo que hacen los políticos, u obra caritativa, sino se está hablando de cosas espirituales, de obras espirituales, que es el fruto del Espíritu Santo. Bueno, es verdad que es un rompecabezas la Biblia, pero con la dirección del Espíritu Santo y el discernimiento que Dios nos da, entonces sí podemos nosotros ponerla en práctica como Dios manda. Ahora, no, en este día yo estaba leyendo ayer o antes de ayer, que decía, le preguntaban a Jesús, o le preguntaron algo así, que a qué se parecía el reino de los cielos. Y entonces él puso como el ejemplo, miren este niño, y lo puso ahí. Porque el niño es humilde para y que aprender. conviértese usted en niño, en sí, pequeño. La característica de un niño que es inocente, que es humilde, que es abierto a lo que se le está enseñando, que es receptivo, que es candoroso. Las características que tiene un niño son las que tenemos que tener cuando nos acercamos a la Biblia, porque uno, ya por ejemplo, si la comienza a leer cuando uno tiene cierta edad, que uno es adulto, uno tiende a ser prepotente y arrogante. Uno dice, no, yo entiendo todo eso, yo solamente con leerlo ya yo lo entiendo. Y no es así, porque en primer lugar, el punto número 1 de la Biblia no es la salvación, sino la soberanía de Dios. El tema central de la Biblia no es no es salvar el pellejo o la salvación como uno cree, porque uno de manera egoísta, cuando uno comienza a leer la Biblia por primera vez, lo que está pensando es cómo salvar el pellejo. Entonces, ese no es el tema de la Biblia. Cuando usted lee la Biblia de principio a fin, se va a dar cuenta que lo que el enemigo, Satanás, pone en tela de juicio a lo largo de toda la Biblia es la soberanía de Dios. Orlando, entonces, porque estuvimos hablando los otros días de que la gente a veces lee la Biblia, pero no es con el sentido de uno buscar la salvación de uno. O sea, que uno busca leer la Biblia con ese objetivo por la salvación de uno. Entonces tú dices de la soberanía, no entiendo ahí. Oiga, cuando uno habla de la soberanía de Dios, se refiere a hacer la voluntad de Dios. Entonces, en primera instancia, el tema principal es la soberanía de Dios, que tiene que ver con el derecho que tiene Dios de gobernar a sus criaturas, de gobernar el universo. Que eso fue lo que puso en tela de juicio el enemigo, Satanás, el maligno, en Edén, con Adán y Eva. Eso fue lo que trajo la duda. Y eso es lo que se está debatiendo a través de toda la historia. Entonces, cuando uno la lee, cuando uno ve su propia miseria humana, que uno se da cuenta con qué facilidad uno cae en el pecado, cómo uno viola los preceptos de Dios, porque hay una lucha entre la carne y el espíritu, y dice la misma Biblia, dice Jesucristo, que el espíritu está presto, pero la carne es débil. Entonces, esa lucha entre la carne y el espíritu nos lleva a darnos cuenta de que necesitamos la misericordia de Dios, que necesitamos la gracia de Dios, y entonces, de manera individual, como seres egoístas, en lo que pensamos en primera instancia es en la salvación, que eso no está malo que uno piense en la salvación, pero eso no es lo que trata en 1A la Biblia. Entonces, cuando nosotros ya
queremos hacer la voluntad de Dios, que eso implica la soberanía de Dios, entonces ya uno está listo para pedir la misericordia de Dios que tiene que ver con la salvación. Orlando, el asunto este de la parábola del trigo, que hay algo, y el trigo y el arroz, Y la cizaña. y la cizaña, Mateo que él 13. dice que uno tiene que esperar que la cizaña crezca. ¿No es bueno cortarla de raíz? Eso ya está Para tratado diferenciar. en Mateo 13. Ese capítulo, Mateo 13, y la parábola del trigo y la cizaña, tiene repercusión hasta el fin de los tiempos. Ahí lo que se está hablando de quiénes son los cristianos verdaderos y quiénes son los cristianos falsos. Entonces, si nos damos cuenta que eso no hay que decirlo a nadie, hay mucha división en el pueblo de Dios, hay mucha división a partir de la interpretación bíblica. Pero que dice la Biblia que en aquel día habrán sorpresas. Que claro que muchas sí. muchas de las cosas que nosotros creemos que están mal y que aquel se pierde porque esté usando tal cosa y que aquel está mal porque yo veo la Biblia de un punto de vista diferente que él, en aquel día entonces se va a notar quién es quién, cuál es el trigo, cuál es la cizaña. Y también el proceso de crecimiento a través del fruto que da cada uno se da cuenta, porque uno tiene que dar trigo y el otro no da nada. O sea, los frutos también diferencian a uno. Pero que nota que eso tú lo estás hablando a nivel individual de cada cristiano. Claro. Pero a nivel global de las denominaciones que existen, hay 31.173 versículos bíblicos y 1.189 capítulos. Pero hay más denominaciones que versículos bíblicos. Hay más de 31.173 denominaciones. Cada persona que le llegó una idea, una interpretación de un versículo, ya con eso él cree que tiene el derecho de formar una denominación con una idea nueva. Entonces hay que darse cuenta de que existe trigo y cizaña a nivel general de congregaciones, de denominaciones que dicen que tienen la palabra de Dios, pero no son bíblicas, no se basan en la Biblia de manera epistemológica, de la raíz de la interpretación. Bueno, Orlando, gracias, Orlando. En términos generales, entonces, ¿cómo lo veo? Un rompecabezas, pero que tiene alternativa para uno entenderla. Claro. A pesar de todo se entiende. Es un rompecabezas que se entiende cuando uno se acerca a ella humildemente en oración para pedirle la interpretación del Espíritu Santo y tomando en cuenta la soberanía de Dios, que es hacer la voluntad de Dios, y con humildad reconocer nuestro propio pecado y pedir la misericordia y la gracia de Dios para la salvación. Así que hay alternativas entonces y nosotros sí podemos acercarnos a la Biblia a través de la humildad y del corazón contrito. Como dice también que hay que ser humilde en todos los sentidos de la palabra. Gracias, Orlando, y de verdad es un placer para nosotros tenerte aquí. Vamos a hacer una breve pausa y luego vamos a retornar con un espacio muy interesante para usted y para mí de superación.